que supe recopilar y quiero compartir con todos ustedes en esta radio, en una serie de programas semanales. Quiero hacerle llegar las 6 áreas principales que se consideran importantes para lograr una alta calidad de vida y satisfactorio envejecimiento. Las 6 son: ejercicio físico, satisfacción social, espiritualidad y plena conciencia, cognición, significancia, y la 6ª, salud para las emociones y el aprendizaje. Si bien todos los géneros de baile confieren alguna clase de beneficio, bailar tango demostró una particular mejoría en estas 6 áreas, tanto en las poblaciones saludables como en las discapacitadas. Además, parece transmitir más beneficio que el baile salón, no salón de tango, sino el baile salón, según los doctores Hackney y Earhart. Muchos investigadores creen que la combinación de la música de tango, la sensación de alcanzar un logro y la atención necesaria para seguir los movimientos improvisados del tango constituyen especialmente a la mejoría de la salud física y cognitiva. Además, el hecho de que el tango argentino se baila principalmente caminando resulta más fácil de aprender y de bailar que muchas otras danzas, que al promover el cambio de parejas facilita la interacción con la comunidad de bailarines. Voy a desarrollar cada una de estas áreas, empezando por la primera, el ejercicio físico. El tango es bueno para la salud cardiovascular. En Argentina, los doctores Camasco y Peidro han demostrado en el entorno hospitalario que el tango puede emplearse para mejorar la salud cardiovascular de personas que sufrieron un episodio cardíaco o un ataque cardíaco. El tango aumenta la movilidad, el equilibrio, la longitud del paso y la fuerza central. Estos cambios fueron demostrados por la doctora McKinley y sus colegas, no solo en individuos saludables, sino también en quienes corren riesgo de caídas, en personas con enfermedad de Parkinson, con los doctores Hackney y Earhart, en personas con deterioro visual, con los doctores Hackney, y en un estudio de caso en una persona después de haber sufrido un accidente cardiovascular. Vamos con la segunda área principal, la satisfacción social. Interacción con personas que comparten intereses. El baile del tango en parejas han demostrado ser una actividad importante, participativa y autopromocional debido al disfrute y la identificación que genera dentro del grupo de personas que poseen intereses y objetivos similares, según los doctores Crouch y Tate. Interacción con personas que comparten objetivos. Según las investigaciones de McKinley, Rabinovich, Piniger y Tasmigian, los individuos con capacidades asociadas a la enfermedad de Parkinson, al deterioro visual o a la depresión han expresado una sensación de objetivos compartidos que incluye la mejora de la movilidad, la sensación de conexión y entendimiento con los otros y la capacidad de aprender una nueva actividad al tiempo que se disminuye el aislamiento.
La tercera, espiritualidad y plena conciencia. El tango induce la plena conciencia y la espiritualidad. El fluir de la conciencia es un estado mental en el que la acción resulta tan placentera que despierta el deseo de repetirla una y otra vez sin querer detenerse. Esta sensación ha sido expresada por los siguientes grupos: personas mayores con riesgo de sufrir caídas, personas con enfermedades de Parkinson, personas con depresión y autodiagnosticada y personas con deterioro visual. Mejora la plena conciencia. En una serie de estudios, los doctores Pinniger, McKinley y sus colegas demostraron que el tango argentino contribuye a que los individuos se concentren en el presente y en la tarea que tienen por delante. Debido a la importancia de la interacción entre las parejas para la ejecución de los pasos, los bailarines deben concentrarse en la tarea que tienen por delante. No hay tiempo de preocuparse por otras cuestiones o problemas que podrían aquejarlos. Este factor es tan fuerte que se ha demostrado que el tango mejora la plena conciencia, más que la meditación o el entrenamiento de resistencia en personas con depresión autodiagnosticada. El cuarto, cognición. Se pueden mejorar habilidades cognitivas específicas. Jacobson y McKinley descubrieron que en las personas con riesgo de sufrir caídas se mejora la capacidad de ejecutar dos tareas al mismo tiempo, como circular en el espacio y sincronizar con la pareja. Doble tarea. Esto indica que la memoria de trabajo también puede mejorar. El baile parece ser un ejercicio efectivo para contrarrestar la demencia. En un amplio estudio epidemiológico, el doctor Vergese y sus colegas concluyeron que la principal actividad física que parecía proteger contra la enfermedad de Alzheimer era el baile. Vamos con la quinta, la significancia. Propósito del tango. Los bailarines no solo desean aprender los pasos, sino también ejecutarlos con gracia y en sincronía con su pareja. Generalmente tienen un propósito específico para bailar tango. Desean enfrentar el desafío de hacer algo nuevo. Quieren divertirse, conocer nuevas personas. El tango se dirige a un objetivo. Por lo general, toda persona que toma una clase de tango tiene una meta específica en mente. Para los individuos sanos, podría tratarse de interacción social, la destreza de bailar tango en una boda, un viaje a la Argentina, entre otras cosas. Para las personas con discapacidad, estas metas están generalmente relacionadas con dicha discapacidad. Las personas hacen referencia a objetivos concretos, tales como deseo perder el miedo a caer, quisiera caminar mejor, quisiera estar satisfecho con mi persona. Debido a que la enseñanza de tango se puede adaptar fácilmente a las habilidades del individuo y la esencia del tango es caminar, las personas sienten que pueden alcanzar los objetivos con facilidad. Vamos al último, al sexto. Salud para las emociones y el aprendizaje. El tango abre un camino para el aprendizaje de nuevas habilidades. El tango y su danza estimulan las respuestas emocionales.
Braun y sus colegas han demostrado que la resonancia magnética nuclear de la actividad cerebral al escuchar tango o al observar su danza ha exhibido actividad específica en el cerebro relacionada con la integración sensomotriz y la emoción placentera. Estas respuestas pueden aumentar al realizar movimientos similares al tango al tiempo que se escucha su música. Además, el tango parece aumentar la liberación de testosterona, respuesta que parece incrementarse cuando se baila tango, tanto en hombres como en mujeres. ¿Por qué bailar tango ayuda a mantenerse joven? Reduce la hipertensión, el colesterol malo, favorece la circulación, disminuye la ansiedad y retrasa el envejecimiento. Además de bella y nostálgica, la música ciudadana tiene la virtud de hacer bien al corazón y al cerebro. Desde hace una década, una investigación de la Fundación Favaloro vienen demostrando los beneficios de bailar tango para prevenir los males cardiovasculares. Colegas de todo el mundo han sumado estudios que aplican el tango como complemento terapéutico para tratar diversos males, como la hipertensión, la depresión y el Alzheimer. Agregó el Parkinson. Bailar tango previene deficiencias fisiológicas en los adultos sanos y retrasa el proceso natural de envejecimiento, destaca el cardiólogo Ricardo Comasco, autor junto a su colega Roberto Piedro del libro Con el corazón en el tango. Según una investigación de estos profesionales, los beneficios del 2x4 incluyen disminuir el colesterol total, el colesterol malo LDL, mejorar la tolerancia a la glucosa previniendo la diabetes del tipo 2 o ayudando a su tratamiento, prevenir la hipertensión, mantener y mejorar la fuerza, la resistencia y la masa muscular, previniendo la osteoporosis. También disminuir y mejorar la distribución de la masa corporal, combatir y mejorar los síntomas de ansiedad y depresión, y mejorar la actividad sexual. Todos estos resultados fueron comprobados por los participantes del programa de salud que ambos médicos coordinan en la Fundación Favaloro. Al tratarse de un ejercicio de intensidad baja o moderada, resulta adecuado para personas de todas las edades, e incluso aquellos que han tenido un evento cardiovascular como factor de protección secundaria. Y no hace falta ser Juan Carlos Copes o Virulazo para obtener sus beneficios. Con aprender los pasos básicos alcanza. Lo importante es que el baile cumpla con el concepto FIT, frecuencia, intensidad y tiempo, adecuados a cada persona, por supuesto, aclara la investigación de Comasco y Pedro. El psiquiatra Federico Trocero, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario y especialista en psicoanálisis milonguero, disertó sobre la tangoterapia. En tanto, fisioterapeuta Patricia McKinley de la McGill School of Physical and Occupational Therapy en Montreal, Canadá, disertó sobre los beneficios del tango para el funcionamiento del cerebro, la coordinación motora y la sociabilidad en personas mayores. Y la doctora Gamon Ehart, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington,
presentó su investigación sobre el uso del tango para mejorar la movilidad funcional en pacientes de Parkinson. Pero, ¿por qué el tango y no otra danza? En general, todo tipo de baile tiene capacidad de generar bienestar en las personas, tanto físico como psíquico. Pero el tango tiene condiciones que lo hacen especial, asegura el psiquiatra Trocero. En primer lugar, es un baile de improvisación y esto permite la libre expresión de los sentimientos y emociones. Además, es un baile de abrazo intenso y esto genera la liberación de neurotransmisores y neurohormonas que favorecen distintas funciones a nivel fisiológico y cerebral. Por último, es un baile de profunda intimidad y comunicación con el compañero o compañera, lo que promueve el intercambio y la sociabilización. Si bien realizar cualquier actividad física moderada y especialmente bailar tiene grandes beneficios para la salud física y emocional, no todos los ritmos son iguales. En la samba hay una intensa conexión con la pareja que se da desde la mirada, pero le falta el abrazo, dice Trocero. El bolero tiene el abrazo, pero le falta la improvisación. El tango es terapéutico en sí mismo, asegura el psiquiatra, autor del libro Tangoterapia. El hecho de ir a bailarlo ayuda a sentirse bien, pero si hay un profesional que pueda interpretar y ayudar a entender las situaciones que se dan dentro del taller, se enriquece muchísimo la experiencia, además de tejer redes sociales y de encuentros con otros y con uno mismo. Vamos a comenzar con la serie de entrevistas. Van a ser personalidades de la salud que trabajan con el bienestar personal, especialmente del baile del tango, ya sea por su trabajo, por su experiencia, investigación, etc. Entonces, los espero la próxima semana con el próximo programa. Aprovecho para decirles que el tango es sonido y es movimiento. Por eso se disfruta en videos. Y quiero invitarlo a ver videos de tango como milonga, clases, exhibiciones, documentales y muchos más en Aires de Milonga, canal de YouTube, en la web airesdemilonga.org y pueden seguir en Aires de Milonga en todas las redes sociales. Soy Carlos Neumann y los espero la próxima semana con el bienestar personal que brinda el baile del tango.